caso de esfuerzos de una masa de suelo sin flujo, ¿ok? Digamos que es el caso estático. Ahora vamos a trabajar igual con un caso estático, sinceramente, pero en el que tenemos el siguiente sistema. Imaginemos que consideramos un espécimen de suelo, ¿ok? Aquí está el espécimen de suelo, las mismas características anteriores, en las cuales tenemos un espejo de agua, le vamos a llamar así, luego suelo entre A y B. Ahora, en el caso anterior, teníamos lo siguiente, el mismo sistema, pero acá, en la parte inferior, teníamos una tubería de alimentación, que para este caso en particular se encuentra cerrada, ¿ok? Por eso no hay flujo ni ascendente ni descendente. Ahora lo que vamos a considerar es el mismo sistema, pero en el cual hay un flujo de entrada y la válvula se encuentra abierta y por tanto se permite el paso del agua a través de la estructura del suelo. Obviamente va a haber un rebase y esta va a salir, digamos, el excedente va a retirarse del espécimen, no va a salir del espécimen. ¿Sí? Repito, tenemos el mismo sistema, un espejo de agua de espesor H1, el espesor H2 del suelo entre A y B, y luego un flujo de entrada, un flujo de agua, ¿ok? La válvula está abierta, así que se permite el paso del agua verticalmente ascendente y luego rebosa desde la parte superior. Este es el caso, por eso está el título ahí, esfuerzo en suelo saturado con flujo ascendente, ¿ok? Con flujo ascendente. La diferencia con el caso anterior, es el siguiente, ¿no? Aquí, como no había flujo, las cotas piezométricas coincidían con el nivel de agua en la parte superior, ¿verdad? Aquí coincidían, hay una coincidencia total, ¿ok? En este caso, por aquí, se dan cuenta que no hay una coincidencia, ¿cierto? Únicamente hay una coincidencia con el punto A, en el cual se tiene, digamos, el nivel piezométrico y el nivel freático, disculpen, coinciden. Después, para el punto C, que está por debajo del punto A, y el punto B, que está aún más por debajo del punto A, tenemos que existen diferentes cotas piezométricas, ¿verdad? Ahora, eso va a quedar mucho más claro en la siguiente parte de esta unidad, en el cual hablamos específicamente del flujo, de los niveles de energía, etc. Eso tiene que ver mucho con mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, cuando hay flujo de agua, el esfuerzo efectivo en cualquier punto es diferente al caso anterior. ¿Por qué va a variar el esfuerzo efectivo? Por lo siguiente, el esfuerzo efectivo es, sí o no, el esfuerzo total menos la presión de poros, ¿verdad? El esfuerzo total no va a cambiar, ¿ok? Porque tenemos el mismo sistema de agua y suelo. No ha cambiado. El peso de este punto A, C y B por encima, disculpen, el peso del suelo por encima de los puntos A, C y B es lo mismo que en el caso anterior. Es lo mismo, ¿verdad? Tenemos la misma columna de suelo. Así que eso se va a mantener constante. ¿Okay? Para este caso, ¿no? Entre flujo y circulación. En cambio, como las cotas piezométricas han cambiado, ya la cota piezométrica de C, por ejemplo, no llega aquí, sino por encima, ¿ok? Y aquí B no llega sino por encima, ¿ok? Tenemos lo obvio, ¿verdad? Que la presión de poros se incrementa, ¿verdad? Porque no estoy considerando únicamente, disculpen, esta cota piezométrica, sino esta. No únicamente esta cota piezométrica, sino esta, ¿ok? Se incrementa. Por tanto, esto se reduce, ¿verdad? ¿Ok? El esfuerzo efectivo se va a reducir. ¿Sí? El esfuerzo efectivo se va a reducir. Porque va a aumentar pues la resta, ¿no? Se mantiene con ya. Ahora, vamos a resolver ese sistema. ¿Está bien? Para el punto A, para el punto B y para el punto C. Para el punto A tenemos lo siguiente. ¿Okay? Me atienden por favor. Para el punto A tenemos el esfuerzo total es igual a H1 por el peso específico del agua. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Okay? No hay ningún problema. H1 por el peso específico del agua, que es el espesor y el correspondiente peso específico del material que se encuentra por encima del punto A. ¿Cuál es el material que se encuentra por encima del punto A? Agua. Así que es el peso específico del agua. La presión de poros. La presión de poros es igual a el peso específico del fluido, ¿ok? Por
la altura piezométrica. En este caso el piezómetro coincide con el nivel freático, así que termina siendo H1. H1 por el peso específico del agua. Así que la res entre estos dos es 0. Es idéntico al caso anterior. ¿Okay? Es idéntico al caso anterior. Vamos a analizar el punto B ahora. ¿Okay? Aquí sí lo voy a escribir. El punto B. ¿Okay? Punto B. El esfuerzo total en B va a ser igual a lo mismo que el caso anterior, ¿verdad? H1 por el peso específico del agua más H2 por el peso específico del suelo saturado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? H1 por el peso específico del agua, aquí, H1 por el peso específico del agua más H2 por el peso específico del suelo saturado. ¿Okay? Ahora, la presión de poros, vamos a calcularla así. Es igual, recuerden, la altura piezométrica del punto B por el peso específico del fluido analizado, agua. ¿Ok? ¿A qué es igual la cota piezométrica? Aquí vamos a llegar ahí, recién de la pizarra. Desde este punto hasta aquí, ¿verdad? Si yo coloco un piezómetro en este punto, desde B hasta todo este valor, es decir, H2 más H1 más H. ¿Está bien? Eso me tendría que dar de ¿qué sería? H1 más H2 más H minúscula por el peso específico del agua. A la resta, disculpen, el esfuerzo efectivo va a ser igual a la resta, ¿verdad? H1 peso específico del agua más H2 por el peso específico saturado menos H1 más H2 más H por el peso específico del agua, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Cuál se va? Se va este, ¿verdad? Este con el producto de estos dos, ¿está? Luego me queda H2 por el peso específico saturado por H2 H2 por el peso específico saturado menos el peso específico del agua, ¿verdad? ¿Está? H2 por el peso específico saturado menos el peso
Ahí está. La cota piezométrica del punto A, ¿ok? Llega hasta este nivel, ¿verdad? Del punto B, disculpe, del punto B. Y del punto A llega hasta aquí, ¿ok? Entonces, esa diferencia es el delta DH entre A y B, ¿ok? Delta DH entre A y B, la diferencia de cotas piezométricas. Entre este punto, disculpe. Claro, aquí está bien, porque aquí coincide, ¿no? Aquí coincide y aquí coincide, ¿ok? Delta DH. ¿Y cuál es la longitud entre A y B? La longitud entre A y B es igual a la distancia entre estos dos puntos, ¿no? Entre el punto A y el punto B. Aquí está. Esta es la longitud entre A y B, que es igual a H2. Por tanto, lo que se denomina gradiente hidráulico entre A y B va a ser igual al delta de H a B sobre la longitud entre A y B, que es igual, ¿cuánto es la distancia entre el delta de H a B? H minúscula, y la distancia sería H2. Ese es el gradiente hidráulico. ¿Ok? Va a tener más sentido en la siguiente unidad y voy a regresar a explicar esto porque aquí hay que tocar energía y elevación y esas cosas que no quiero marearlo mucho. ¿Ok? Así que el gradiente hidráulico va a ser igual para este estrato H por H2. ¿Ok? H sobre H2. Y por tanto, una regla 3 ¿no? Si para una distancia de H tengo una diferencia de H2, ¿cierto? ¿Cuánto sería para una distancia Z? ¿Cierto? No es interrogación, es igual a Z por H sobre H2. ¿Cierto? Es una regla 3 nada más. Yo quiero saber cuánto es esta distancia. Eso es interrogación. ¿Ok? ¿Cuánto es esa distancia? ¿Ok? Ahora yo tengo, si no me entienden lo repito y lo puedo repetir varias veces. La H sería la diferencia entre estos dos puntos, ¿verdad? Entre A y B. ¿Ok? Esto es para A y B. A y B. Y esto es para A y C. ¿Ok? Entonces, entre los puntos A y B, esto es delta de H y esto es L. ¿Ok? Entre los puntos A y B, yo tengo que el delta de H va a ser igual a H minúscula, ¿verdad? Y la distancia entre los dos puntos A y B va a ser igual a H2. Aquí está. Yo quiero saber cuánto es esta altura, ¿ok? Que representa el delta de H entre los puntos A y C, ¿ok? Porque aquí se va a elevar C. Este es C, este es A y este es B. ¿Ok? Yo quiero este valor. Y la distancia entre A y C es Z. Aquí está. Z. Así que, este por este, es una red recíproca. Si yo quiero calcular la diferencia de estas cotas piezométricas, tengo que multiplicar el gradiente hidráulico por la distancia entre estos dos puntos. ¿Ok? Así que este valor, vamos a eliminar el A en lugar de A va a ser igual a la distancia entre los dos puntos, en este caso A y C, ¿ok? Por el gradiente hidráulico. Este de aquí es el gradiente. Y el gradiente. ¿Ok? El gradiente hidráulico es el mismo para un mismo suelo. Es el mismo valor para un mismo suelo. ¿Ok? El mismo valor para un mismo suelo. Así que yo tengo, voy a hacer allá, la presión de poros va a ser igual a la cota piezométrica. Y la cota piezométrica es esta, ¿verdad? Todo esto es el punto C. Aquí está, desde aquí hasta acá. Entonces esta es la cota piezométrica del punto C. Entonces la presión de poros es la cota piezométrica por el peso específico del agua. ¿Cuánto vale la cota piezométrica? Sería Z más H1 más A, ¿verdad? H1 más Z más A, ¿cierto? Por el peso específico del agua. ¿Y cuánto vale A? A vale Z por H sobre H2, ¿verdad? Es igual a H1 más Z más, ¿qué sería? H sobre H2, H sobre H2
por Z por el peso específico del agua. ¿Ok? Eso es lo que vale. Y por tanto, el esfuerzo efectivo es la diferencia entre todos, ¿no? La diferencia entre todos. Vamos a hacer la diferencia. El esfuerzo efectivo en C va a ser igual a H1 por el peso específico del agua más Z por el peso específico saturado menos H1 más Z más H sobre H2 por Z por el peso específico del agua. Lo mismo que el caso anterior, se van los pesos específicos del agua por H1, aquí está, se va este y se va este, con este obviamente. Luego queda ρ es igual a Z por el peso específico saturado menos el peso específico del agua, ¿ok? Menos H por H2 por Z por el peso específico del agua. Esto es igual Z por el peso específico efectivo menos H sobre H2 es I y Z peso específico del agua. Y esa es la formulación. Hay una reducción. Esto de aquí es esto de acá. Esto es esto. Esfuerzo efectivo en C. Hay una reducción del esfuerzo efectivo producto de el agua ascendiendo verticalmente vía que hay una entrada, la válvula está abierta y el agua pues emerge hacia la superficie. ¿Ok? ¿Repito? Sí, profesor. Por favor. Voy a repetir. No hay problema, no hay problema. Pues está. Eso me da cosa hacer esta clase virtual, porque ustedes no les puedo decir si han entendido, que ya estarán presentando. Pero tienen que pensar que hay una PC de por medio, así que tienen que entender eso. Pero todo está grabado. Y aquí está el final. Pero el problema es que yo puedo absorber las dudas en ese momento. Después ya no los veré hasta la PC3, hasta la PC4. Así que ya no los voy a poder ver. Así que no me van a poder preguntar. Pero No me van a tener que coger como los chicos y es muy complicado. Ya, repito. Ok, tenemos el mismo sistema. ¿Ok? Tenemos el mismo sistema. En el cual la única diferencia con el sistema anterior es que hay un flujo ascendente producto de que hay un flujo de entrada y hay una válvula abierta. Eso hace que el agua ascienda verticalmente. ¿Ok? Y obviamente hay un rebase y ese rebase. Los esfuerzos totales no cambian en este caso. ¿Por qué? Porque la columna de agua y del suelo es la misma haciendo. O sea, el peso del agua, el peso de los suelos es lo mismo, no hay problema. El inconveniente va a ser que va a haber un cambio en la presión de poros. ¿Por qué va a haber un cambio en la presión de poros? Porque en la anterior diapositiva, todas las cotas piezométricas, es decir, los niveles hasta donde llega el piezómetro, coinciden, ¿verdad? Coinciden. Pero aquí no coinciden. En la siguiente. Aquí no coinciden, ¿verdad? Aquí no coinciden. ¿Ok? Así que hay un cambio de esa presión. ¿Ok? Ya, vamos a encontrar. Ahí está. Ahora, lo que provoca la ascensión de agua es, vean la misma dirección, ¿no? Hacia arriba, y los niveles piezométricos también han subido, ¿cierto? Así que la lógica nos dice que cuando hay un flujo descendente, que es la siguiente lámina, va a haber una reducción de las cotas piezométricas, ¿ok? Va en dirección del flujo. Eso es importante tenerlo en mente. Ya. Ahora, voy a calcular el esfuerzo en A. Bueno, en A no hay ningún problema, aquí está. ¿Ok? Los esfuerzos en A. Esfuerzo total, disculpen, el esfuerzo total en A. Voy a colocar aquí. Ahí. Solo un detalle para reafirmar nada más. Todo esto es agua. ¿Ok? Agua. Y esto de aquí es suelo. ¿Ok? Suelo saturado. Es igual a 1. ¿Ya? Por tanto,
el esfuerzo total en A, ¿ok? Es H1 por el peso específico del material que es agua, ¿ok? Peso específico del agua. Presión de poros igual a H1 por el peso específico del agua. ¿Por qué? Porque yo coloco un piezómetro aquí. Esta es la altura piezométrica del punto A, ¿ok? Sería H1 que coincide con H supra P sub A, ¿ok? Por el peso específico del agua. La diferencia de los dos, como son iguales, es 0. Ahora en el punto B. El punto B es el que está en la parte inferior. Aquí está el punto B. ¿Ok? Vamos a hacer el punto B. El esfuerzo total no cambia, porque tenemos agua, un espesor H1, y suelo, un espesor H2. Así que se mantiene constante, ¿ok? Lo que va a cambiar es la presión de poros. La presión de poros va a ser igual a... Vamos a ver aquí. Si yo colocase un piezómetro, ¿ok? Voy a colocar un piezómetro, aquí está, hasta donde llegue el nivel. Hasta aquí, ¿verdad? Disculpen que voy a trazar aquí. Hasta donde llegue el nivel. Ahí está, ¿ok? Esto de aquí, le voy a hacer una flechita. Esto coincide con el punto B, ¿ok? Esta es la altura piezométrica del punto B. ¿Está bien? Por tanto, la presión de poros del punto B es la altura piezométrica por el peso específico del agua. ¿Cuánto vale la altura piezométrica? Vale H2 más H1 más H, ¿verdad? H1 más H2 más H por el peso específico del agua. La diferencia de estos dos, aquí está, ustedes lo tienen en color rojo, me da el peso específico, disculpen, el peso específico efectivo por el espesor del suelo, que es H2, menos esta distancia H minúscula por el peso específico del agua. Regresando a la anterior diapositiva, no lo voy a hacer porque se me va a mover todo. El esfuerzo efectivo sin flujo es únicamente esta parte. Únicamente esta parte. En el caso con flujo, yo tengo menos algo. Entonces hay una reducción del esfuerzo efectivo. Hay una reducción del esfuerzo. ¿Okay? Ahora, para cualquier punto en general, que es el punto C, ¿okay? Para cualquier punto en general, que es el punto C, voy a hacer lo mismo. ¿Okay? Entonces, esfuerzo total no cambia, da lo mismo. H1 por el peso específico del agua más Z, esta distancia es Z, por el peso específico saturado. Aquí está. H1 peso específico del agua, Z peso específico saturado. El cuello del asunto viene en la cota piezométrica del punto C. ¿Ok? Entonces, punto C yo trazo aquí un nivel de referencia. ¿Okay? Desde este punto hacia donde asciende el piezómetro, esa es la altura piezométrica del punto C. ¿Ok? Es la altura piezométrica del punto C. ¿Listo? Entonces yo tengo Z más H1 más una distancia que yo le he denominado A. ¿Ok? Repito. Z más H1, este de aquí es H1. Más H1 por H por el peso específico. Ahora, la cuestión es encontrar H. ¿Okay? Podemos utilizar una regla de 3 tipos, ¿okay? En el cual vamos a comparar delta de H y longitudes. ¿Okay? Delta de H es la distancia de las cotas piezométricas, ¿okay? Entre los puntos A y B. En los puntos A y B, el delta de cotas piezométricas, vean. La cota piezométrica del punto A, ¿dónde llega? Acá, ¿verdad? Donde está mi mano. La cota piezométrica del punto B, ¿dónde llega? Acá, donde está mi mano. Así que la diferencia de cotas piezométricas es H para los puntos A y B. ¿Está bien? ¿Sí? Repito. La cota piezométrica del punto B llega a ¿dónde? Acá, ¿verdad? Aquí está bien. De aquí hasta acá. Ahí está, donde está mi mano. Y la cota piezométrica del punto A llega hasta acá. Aquí está bien. De aquí hasta acá, hasta acá. ¿Cuál es esa diferencia entre esos dos? H. ¿Okay? Bueno, aquí está H. Lo voy a colocar acá. H. ¿Ok? Entonces es H. ¿Cuál es la distancia entre los dos puntos A y B? A está acá y B está acá en el suelo. Sería H2, ¿verdad? Aquí está H2. Entonces, H minúscula y H2. Ahora yo quiero la diferencia de cotas piezométricas entre el punto C, donde está mi mano, y el punto A, donde está mi mano. ¿Por qué? Porque la cota piezométrica del punto C llega hasta acá y la cota piezométrica